Saludos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos pues ya este es el último tema para el parcial del próximo lunes 13, que vamos a tener pues el examen de microanatomía. Esa nota pues es el complemento del examen de macro, el cual realizamos este pasado lunes 6. Esta es la última clase, histología de la boca, que va a entrar en el examen. Las cuatro primeras clases, pues vea sentidos especiales, histología del ojo, histología de la cavidad nasal, histología del oído y también pues la histología de la boca. Con eso pues cerraríamos el ciclo de los temas que es concernientes a los sentidos especiales, que es específicamente la parte, el cómputo 1 de esta anatomía 2. Para el próximo lunes vamos a ver, o sea, pasando este examen, vamos a ver si podemos hacer lo del práctico, aunque eso todavía lo tengo como decimos, en jabón. Eh, Nos enterábamos pues el día de ayer pues que ya el doctor Baldomero pues se reincorporaba a las actividades. Vamos a ver la disposición, vamos a ver la situación como está, ¿verdad? Porque ya sabemos la situación por la que le está pasando. Y ayer pues comentaba con alguien que ya había una iniciativa de parte mía para poder pues sacar adelante esa situación y no tener que estar distribuyendo notas o duplicando o pasando una nota que se hizo con un objetivo, que son los cortos por ejemplo, y tienen una ponderación pues digamos significativa, ¿verdad? Simbólica, y luego pues convertirse en una nota importante que puede ser la de laboratorio, como se hizo en cómputos anteriores, en ciclos anteriores. Y eso pues porque no crean que es primera vez, ¿no? Si eso nos pasó pues en años anteriores, aún años que estábamos sin pandemia. Entonces, a mí no me gusta esa situación, porque me gusta poner las reglas desde el inicio, desde el principio, las reglas claras, los porcentajes, y respetar las notas, por supuesto. Entonces no quiero hacer eso. Por eso voy a ver la situación, vamos a ver qué se puede hacer y lo vamos a evaluar pues junto a los representantes. Sí, con los representantes vamos a hablar de sus grupos. Es más, hay una idea por ahí también para poder asignar una puntuación extra para amortiguar la nota de los parciales teóricos, como hemos hecho con ustedes en el ciclo pasado. Así que eh, la intención siempre va con el objetivo, pues hemos dicho, el objetivo es siempre que ustedes pues eh, obtengan buenas notas. Por supuesto, pues hay que fregarse. Eso, sin lugar a dudas, hay que fregarse, hay que joderse, como dicen en buen salvadoreño, hay que joderse para poder obtener buenas notas. Y así estar esperando ayudas olvídense de eso, por favor. Así es que pues vamos a hablar pues de la histología. Vamos a hablar pues de la histología de la boca. O sea, la boca es la puerta de entrada, ¿verdad?, al sistema digestivo. Eso pues ya lo vimos. Y la ventaja es que ya vimos macroanatomía. Y eso pues ya es algo bueno. Entonces ahora vamos a continuar con la parte histológica. Vamos a hablar del epitelio, del tejido, de las células especializadas, las neuronas especializadas que encontramos a nivel de la boca, de esos corpúsculos gustativos o esas papilas gustativas, específicamente en los poros, donde vamos a ver la celularidad, vamos a ver las neuronas receptoras que hay ahí del sabor, y bueno, cómo se activan, de eso vamos a hablar, y por supuesto de las estructuras aledañas, los labios, ¿cómo se llama? El paladar, los dientes, paladar blando, paladar duro, la lengua específicamente. Y una parte que sí yo la tenía dispuesta en esta clase de cavidad bucal, así como lo vimos en cavidad bucal de macro. En esta histología de la boca iba a incluir lo concerniente a las glándulas salivales. Pero realmente las glándulas salivales, considerándose como glándulas extramurales, se les llama glándulas extramurales porque están por fuera de los muros del intestino. O sea, están por fuera del tubo digestivo. Y ahí también se ve el páncreas, ahí también se va el hígado. Entonces, en esa categoría entran las glándulas salivales. Entonces, prefiero mejor dejarlas junto cuando empecemos a hablar de tubo digestivo, del sistema digestivo, de la histología del sistema digestivo. Ahí la voy a incluir. Primero, pues para quitarle peso a esta clase, porque si no va a quedar bastante larga.
y no me gusta la idea. Esta clase tiene como 20 y pico de diapositivas y pues cada diapositiva tiene bastante que hablar. Ustedes se fijan que en micro como una diapositiva hablo mucho porque ahí está la información, es una descripción de la diapositiva. Entonces, una sola diapositiva se puede llevar hasta 10 minutos. Por ejemplo, donde hablamos de las células de la retina, ¿verdad? Híjole, ahí es un montón, pues, ¿verdad? Todas las capas, las 10 capas que tenemos ahí. Entonces, eh, voy a voy a obviar esa parte y lo voy a dejar para sistema digestivo o de la histología del sistema digestivo. Con eso empezaríamos hablando. Ya no tocaríamos la parte de la boca, sino que solo comenzaríamos a hablar o la orientaríamos esa clase en base a la digestión. Así que bueno, sin más preámbulo, ya me pasé. Vamos a seguir pues vamos a hablar pues de la histología de la boca. Solo permítanme, me voy a salir yo del contexto. No, del contexto no. Me voy a salir de la pantalla. Para que tengamos, aquí estamos bien. Vamos a activar el puntero desde ahorita, si no después se me olvida. Y ahí estamos. Bueno, histología de la boca. Como les decía, pues aquí lo que nos interesa saber de la histología de la boca es la celularidad, el epitelio, las características del epitelio, cómo le colabora en las funciones propias que hace la lengua, que tiene tanto una función en la masticación, en la fonación, pero también tiene una función en la digestión. Y cómo lo hace a través de las estructuras que está ahí, ¿verdad? De la digestión, ¿cómo se llama? Ya me trabé, ya me acordé de alguien. Me refiero a la percepción de los sabores. Aunque ya sabemos, y lo hablamos allá por cuando estuvimos hablando de la histología nasal, ¿verdad? Como los receptores, ¿verdad? Que encontramos ahí, de las células receptoras que encontramos a nivel de la cavidad nasal, pues tienen mucho que ver también en la percepción de los sabores. En realidad, no es la percepción de sabores. No quiero que quede ese concepto. Es como que si pensáramos que si nos llega algo dulce y se nos mete por la nariz, podemos sentir el sabor dulce. No es así, no es que no funciona así. El proceso de integración de la información a nivel del sistema nervioso central, específicamente en la zona de la olfacción, le colabora a la zona del gusto para poder interpretar el sabor. Eso es lo que pasa. No es que las neuronas receptoras nasales, receptoras del olor que tenemos a nivel del techo de la cavidad nasal, pueden percibir sabor, no, sino que colaboran en la ¿cómo se llama? En la integración de la información a nivel del sistema nervioso central. Entonces, llevan cierta información que complementa la información que viene registrada desde las papilas gustativas, que lo vamos a ver pues más adelante. Así que, sigamos. Entonces, hablemos pues que la cavidad oral, pues, ¿verdad? Es parte del aparato digestivo. Participa, pues, como decimos, en la ingestión, ¿verdad? De los alimentos, en la masticación, en la deglución, en la digestión y en la absorción también de la comida, porque son diferentes componentes de la saliva y todo lo mecánico que hace la boca, ¿verdad? Entonces, eso hace pues que ¿cómo se llama? Provoque pues la digestión en sí, o el inicio de la digestión, el inicio de la absorción de los alimentos. Y también es una puerta, ¿verdad?, de salida, de eliminación de los restos que son indigeribles. O cuando tenemos, por ejemplo, un reflejo de vómito, ¿verdad? La puerta de salida, pues por supuesto es la boca. Ahora, hay regiones del aparato digestivo que están modificadas y tienen estructuras especializadas para realizar estas tareas de las que estamos hablando. O sea, ella participa, pero por supuesto, en la absorción de la comida, no, ¿verdad? Ella no absorbe nada aquí. La absorción se da a nivel del intestino, de los intestinos, específicamente a partir del duodeno. Pero participa, ¿verdad? Porque le imprime, le cambia la estructura a la comida y pues por ende, pues puede ser pues fácilmente digerible. Luego le agrega la saliva, ¿verdad? Que también pues lleva componentes, ¿verdad? Como la tialina, que ayuda a degradar los almidones y eso pues hace que favorezca la absorción
a nivel del sitio específico donde se da la absorción de los almidones, por decir así. Entonces, vamos a ver pues que es la puerta de entrada al tubo digestivo y lo que decíamos, tiene glándulas asociadas. En este momento que iniciaba yo la preparación de esta clase, sí lo pensaba incluir, pero cuando veo que se me hacen, ¿cómo se llama? Se me hacen un montón de diapositivas, ya no me gustó la idea, entonces decido pues cambiarlo y dejarlo cuando tengamos la histología pues del tubo digestivo. Empecemos hablando pues de la mucosa bucal. La mucosa bucal pues es la que reviste toda la cavidad bucal, ¿verdad? Todo lo que tenemos aquí, esa es la mucosa bucal. Está compuesta pues por un epitelio, como dice ahí, humidificado, plano y estratificado, además de un tejido conjuntivo subyacente, colagenoso, denso e irregular. Es decir, que es un epitelio plano, de tipo escamoso, eso sí, estratificado, porque, ¿cómo se llama? No es pseudo estratificado como lo vimos en la cavidad nasal, si se recuerdan. Aquí sí está ordenado y puede ser queratinizado en algunos lugares, puede ser paraqueratinizado, o sea, más o menos queratinizado y no queratinizado. Podemos encontrar los tres tipos de epitelio estratificado con queratina, con media queratina o sin queratina. No es media queratina, oyen, por favor, eso es una expresión, ¿verdad? Sino que cuando decimos paraqueratinizado es regiones sí, regiones no, por decir así. También pues está húmedo, se mantiene húmedo, esa es la característica pues de la mucosa, y por supuesto pues tiene un tejido conjuntivo subyacente, o sea, un tejido que está en la base, por abajo de la lámina basal, donde se asientan todas las células, vamos a tener tejido conjuntivo subyacente. Subyacente quiere decir por debajo. Las regiones de la cavidad bucal pues que están expuestas están expuestas realmente a considerables fuerzas de fricción y de cisallo específicamente. Cisallo es como roce entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, lo de las encías, la parte dorsal, ¿verdad? de la lengua, la bóveda del paladar, o sea, el techo del paladar, todo eso, toda esta zona, ¿verdad? Esta zona de aquí y las encías, principalmente en la parte interna, están expuestas a fricción y cizallamiento, o sea, a mayugaduras específicamente. ¿Por qué? Propios de la alimentación. ¿Cuántos no nos hemos lastimado una encía masticando algo duro? O nos hemos pinchado la boca masticando un pescado, no sé, o sea, creo que me entienden. O cuántos no nos hemos quemado la mucosa bucal cuando hemos tomado algo caliente, hasta se siente que el tejido de los carrillos, ¿verdad? De los cachetes, de los cachetes, alguien me corrigió en el parcial, ¿verdad? Me dijo, no son cachetes, doctor, se llaman carrillos. Excelente, así debe ser, que corrijan al maestro, porque yo no le estoy enseñando. Yo le digo que llaman carrillos, le digo cachete, está jodido, ¿verdad? Bueno, entonces se puede lacerar, toda esta mucosa está expuesta pues a laceraciones. Entonces esa mucosa es la que se llama mucosa masticatoria, ¿verdad? Esa es la mucosa masticatoria, la que está expuesta a roce, a cizallamiento. Principalmente ella está compuesta de epitelio plano estratificado, paraqueratinizado o completamente queratinizado. Ojo con eso. La mucosa masticatoria es epitelio plano estratificado, paraqueratinizado o completamente queratinizado. No le vamos a poner completamente, sino que las formas son de decir epitelio plano estratificado, paraqueratinizado o epitelio plano estratificado, queratinizado. Y ahí estamos, ¿verdad? Además, pues tiene siempre lo que dijimos, el tejido conjuntivo colagenoso, porque es bastante elástico, es bastante flexible, ¿verdad? El que está pues por debajo de la mucosa. Y su característica principal es que es muy denso, o sea, es muy abundante y a la vez es irregular, porque la mucosa y toda la boca en sí, podemos verla lisita, pero tiene áreas de rugosidades propias, por ejemplo, de los puntos de reparo de
de los huesos involucrados, ¿verdad? Por ejemplo, la mandíbula, por ejemplo, el maxilar, las láminas las láminas palatinas las apófisis palatinas del maxilar o los mismos huesos palatinos. Entonces, pueden pues generar algunas elevaciones o situaciones propias pues del nacimiento. De ahí decimos pues que el resto de la cavidad bucal pues está revestida pues por una mucosa, que así como se dice, mucosa de revestimiento. Vea todo lo que ya está por fuera. Esa es la mucosa de revestimiento. A esa mucosa de revestimiento vamos a decir que está compuesta por epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Repitan. Mentira de juego. Entonces, este epitelio pues descansa sobre un tejido conjuntivo colagenoso todavía más denso y aún más irregular que el que encontramos en la mucosa masticatoria. Y ya pues para ir terminando, decimos pues que se dice pues que hay regiones pues, regiones de la mucosa bucal que contiene botones gustativos. Ese pues ya es una mucosa especializada. Los botones gustativos o las papilas gustativas no son exclusivas de la lengua. Eso no lo vimos en macro, eso lo vemos aquí. Allá solo vimos que las papilas gustativas o ¿cómo se llama? Botones gustativos. No, perdón, ya me enchivolé. Los botones gustativos son propios de las papilas gustativas. Ojo con eso. Los botones gustativos son parte de las papilas gustativas. En alguna literatura lo van a leer como papilas gustativas. En otros van a leerlo como corpúsculos gustativos. Y es lo mismo. Pero botones gustativos es una parte especial de cada una de las papilas. Pues de esos botones podemos encontrar en diferentes áreas de la mucosa. Y esa es una mucosa especializada. Por ejemplo, lo podemos encontrar en la superficie dorsal de la lengua. Podemos encontrarlo, como dice aquí, en parches. Como dice aquí, les digo. Lo podemos encontrar en aquí es que estoy señalando. Lo podemos encontrar ¿cómo se llama esto? Se me fue. Distribuido como si fueran parches. Imagínense como las manchas del dálmata, distribuidas en el velo del paladar. Algunos se encuentran hasta en la faringe y son botones gustativos que ayudan a percibir los sabores. Al final casi hablamos de eso, así que no voy a hablar mucho de eso. Entonces, todas esas zonas pues son los que están revestidos por esto. Como dice aquí, mucosa especializada. ¿Preparada para qué? Preparada para percibir los sabores. Sigamos. Upa. Se trabó. Permítanme. Tenemos errores. Aquí está. Bueno, entonces este cuadrito se los he dejado para que veamos los diferentes tipos de epitelio que vamos a encontrar pues a nivel de toda la cavidad. Lo que estábamos hablando, por ejemplo, en la región pues de la mucosa, tipo de epitelio, el tipo de región de mucosa, el tipo de epitelio, la altura de la papila y comentarios especiales, ¿verdad? De la papila de ¿cómo se llama? De las papilas gustativas. Entonces tenemos pues a nivel de labio, ¿verdad? Específicamente la cara cutánea. Todo esto es lo que vamos a desarrollar en esta clase. Entonces aquí están todos para que así pues sea más fácil. Lo dejo así y apréndanselo porque se los puedo preguntar, ¿verdad? La verdad que este es el objetivo de la materia, ¿verdad? Conocer la histología, ¿verdad? De cada una de las zonas, qué tipo de mucosa es, qué tipo de epitelio es el que encontramos en cada uno de ellos. Eso es lo que se nos interesa de esta clase. Permítanme aquí. Así la mejilla, cara cutánea, cara mucosa. Luego veíamos la encía, las partes de las encías, la parte de la mucosa alveolar, la del paladar duro, la del rafé, ¿verdad? El rafé medio. ¿Qué más? El rafé, la mucosa más clara del paladar duro, paladar blando, la úvula. Como ven, pues es un epitelio
similar en varias zonas, ¿verdad? Y la lengua, mucosa masticatoria y mucosa de revestimiento, ¿verdad? Y aquí está también la mucosa especializada, la que hablábamos, ¿verdad? La mucosa especializada, donde hay botones gustativos en las papilas linguales y en las glándulas salivales menores. ¿Se acuerdan de eso, ¿verdad? De las glándulas salivales menores? Eso lo vimos en macro. Aquí ya no lo vamos a ver aquí por lo que les decía. Entonces, estos cuadritos son muy importantes, jóvenes. Están muy bonitos para un pareo, fíjense. Muy bonitos están para ponerlos en un, en un pareo. Apréndanselo. Me interesa que conozcan los diferentes tipos de mucosa. Bueno, sigamos. Eh, Hablábamos, pues, solo lo voy a mencionar aquí de forma general, lo de las glándulas salivales. O sea, como estamos haciendo una descripción así general, pues, de la mucosa y de la cavidad oral. Entonces hablamos, pues, de que tenemos, pues, las tres glándulas, ¿verdad? De las glándulas salivales, las mayores, la parótida, la submandibular o submaxilar y la sublingual. Siendo la más anterior, pues, la sublingual, la más grande, pues, las parótidas, con cada una que tiene sus respectivos conductos, ¿verdad? O ductos por donde expulsan, pues, la saliva. La parótida, pues, tiene también la característica de contener en algunas ocasiones, no en siempre, la papila, perdón, la glándula parótida accesoria, ¿verdad? El conducto parotidio, que es el conducto de Stennon, el conducto de Wharton, que es de la submandibular, y el conducto de Bartolino o conducto de, pregunta de examen pasado, de Rivinus, ¿verdad? Es el otro nombre. Característica del de Wharton, otra pregunta, ¿verdad? Por ahí de falso y verdadero creo que era que el conducto de la glándula de Wharton atraviesa la sublingual para desembocar en la carúncula, ¿verdad? A nivel de la carúncula, que es esta zona de aquí, ¿verdad? Donde expulsa, pues, donde secreta su producción, pues, de saliva y moco. Entonces, todas estas glándulas a través de esos conductos se abren, ¿verdad? En la cavidad bucal y aportan la saliva necesaria, pues, para humedecer, pues, la boca. También, pues, estas glándulas salivales producen y liberan enzimas como la amilasa, ¿verdad? La cual, pues, descompone los hidratos de carbono. Los carbohidratos, pues, también tiene lactoferrina, lisocimas, sustancias antibacterianas y también, pues, inmunoglobulina A también tiene factores de defensa la saliva a nivel, pues, de la cavidad oral. También, pues, tenemos las glándulas menores, ¿verdad? Las cuales las localizamos en diferentes lugares, en todo el tejido, pues, conjuntivo de la mucosa bucal, y estas también, pues, añaden saliva a la cavidad bucal. En macro lo vimos, ¿verdad? Tal vez no producen la mayor cantidad de mucosidad, perdón, de saliva, pero sí colaboran con la mucosidad de la cavidad, pues, bucal. Específicamente en la cavidad bucal es donde se hidrata. Se hidrata con la saliva, se mastica y es moldeada, ¿verdad? Por la lengua, todo el alimento, hasta convertirlo en masas esféricas, ¿verdad? Que es lo que conocemos como el bolo alimenticio. Entonces, todo ese proceso se da a nivel de la boca. Hidratación, masticación y moldeo, ¿verdad? Del bolo alimenticio. Hidratación por la saliva, masticación por los dientes y moldeo por la lengua. Eso le pasa al bolo alimenticio en la cavidad bucal. Pregunta de examen. A medida, pues, ¿verdad? Se va produciendo el bolo, la lengua es la que va a ir empujando poco a poco hacia la orofaringe esas masas esféricas de comida, o sea, el bolo alimenticio. Y para ser deglutidas, con ese objetivo, ¿verdad? Para ser tragadas. Es la lengua la que hace ese movimiento, ¿verdad? Hacia atrás para que se pueda el bolo alimenticio tragar y, pues, llegar y continuar, pues, su descenso, ¿verdad? Hasta convertirse ¿no? Hasta poder extraerle sus nutrientes y convertirse en lo que todos ya sabemos. Los labios, pues, ¿verdad? Los labios de todo esto que tenemos acá, pues ya sabemos que son los límites. Son los límites anteriores, ¿verdad? Y los límites posteriores, pues, son los pliegues del patalogloso, del palatogloso, ¿verdad?
que vienen ¿cómo se llama? Estos límites también ayudan a formar el límite posterior pues de la boca, y el límite anterior pues son los labios. Ojo con esto, aquí se está describiendo desde una forma general de anatomía, pero en macro lo vimos. La cavidad oral está dividida en dos, en un vestíbulo y en una cavidad oral propiamente dicha. El vestíbulo entre los dientes, las encías, los surcos gingivales y el, ¿cómo se llama? El rafé, y por delante los labios, ¿verdad? Entonces, el frenillo, perdón, y por delante los labios. Y la cavidad oral, pues propiamente dicha, el istmo de las fauces es el límite posterior, y el límite anterior, las arcadas dentarias también. Su techo es el paladar duro, y el piso es los músculos miloioideos y la lengua y la mucosa oral. Entonces, esas son la subdivisión macroscópica. Aquí no estamos haciendo subdivisiones, porque no es ese el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es conocer el tejido. Así que no vayan a decir, allá dijo una cosa y aquí dijo otra. No, es el enfoque. Es diferente el enfoque que le doy aquí que el enfoque que le doy allá. Como docente, creo que la ventaja que tenemos, y digo tenemos porque yo soy también salgo aventajado, no, muy fea esa palabra, salgo ganando en el hecho de impartir las dos áreas, macro y micro, porque eso me hace a mí poder tener una diferencia y poder explicar y poder orientar la clase a modo de que una se sienta complementaria de la otra. Cuando uno tiene dos docentes o varios docentes con áreas diferentes, muchas veces nos va quedando un sesgo, nos va quedando una cosa como este dijo una cosa y este dice otra cosa. Entonces es bien feo, entonces puede causar confusión. Y aquí pues queda lo más claro posible. Ahora queden ustedes, jóvenes, que verifiquen si lo que les estoy diciendo no es paja. Así que eso ya no es problema mío. Bueno, algo muy importante que sí quisiera mencionar es lo que conocemos como la halitosis. La halitosis pues no es más que el producto de una boca seca. ¿Por qué una boca seca? Una boca seca que no tiene una buena salivación, una boca seca que no ha tomado agua, por ejemplo. Lo que nos pasa cuando dormimos, pues, o sea, es normal que nos levantemos con un mal olor en la boca. O sea, claro, hay de olores a olores, por supuesto. Pero un olor fuerte, digamos, a nivel de la boca, es secundario pues a la boca seca. ¿Por qué? Porque esto permite que bacterias anaerobias, ¿verdad?, habiten en la cara, ¿verdad?, posterior pues de la lengua, o sea, en lo que está por detrás del surco terminal, ¿verdad? ¿Se acuerdan del surco terminal? Entonces, que es el que nos divide la porción oral y la porción faríngea de la lengua. Entonces, la porción faríngea, que es la cara posterior, es la cara posterior de la lengua, y también lo que conocemos como el surco gingival, que es donde está la raíz del hueso. ¿Quiero ver? No. Es lo que delimita la raíz del hueso. O sea, el surco gingival es lo que queda entre la encía y el diente. Específicamente lo que queda ahí es el cuello del diente. Entonces, en ese surco gingival también se acumulan bacterias. Entonces, esas bacterias son las que generan el mal olor y lo que conocemos como halitosis. Ahora, hay otras situaciones que provocan, o sea, digamos que esa es la halitosis normal, pero hay otras halitosis, por ejemplo, por un problema de senos paranasales, sinusitis. Eso es común. Pacientes que tienen problemas de senos paranasales, ¿verdad?, que están llenos de secreciones, eso provoca un mal olor, tanto nasal como bucal, ¿verdad? El paciente se le siente. También pues cavidades profundas en los dientes, las caries. Hay caries que han perforado hasta toda la pulpa y toda la raíz del diente. Entonces eso hace que se acumule comida ahí y eso se descompone. A veces llegan hasta el lecho y ahí pues hay combinación con sangre. Entonces eso es hasta pus. Bueno, ya no hablo más, es asqueroso. También la presencia de criptas amigdalinas, que son la gente que tiene las amígdalas bastante grandes por diferentes procesos, se les hacen como unas cavernitas que ahí se puede acumular comida y eso se descompone y también produce halitosis y también problemas estomacales, ¿verdad? Así que son otras de las
Otras de las situaciones que pueden provocar halitosis. O también un proceso a nivel de la fosa nasal, esa es otra también, ¿verdad? Es procesos infecciosos propios de la cavidad de la fosa nasal, puede provocar también halitosis. Sigamos. Hablemos un poco pues sobre los labios, ¿verdad? Sobre los labios. Y vamos a ver pues que los labios pues están a la entrada pues de la cavidad bucal. Esta pues está protegida por ellos. Hay un labio superior y por supuesto pues hay un labio inferior. La parte central, lo que queda entre los labios, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es lo que conocemos como la hendidura bucal o la hendidura oral. Cuando esto se abre, pues está la hendidura. Hablábamos que la hendidura pues tiene esta forma, pues gracias también al músculo buccinador, al músculo orbicular de la boca y algunos músculos de la expresión que la mantienen, por decir así, estirada y le da esa forma a la boca para que como la conocemos, ¿verdad? Cada uno de los labios de la parte central pues del labio está compuesta por fibras de músculo esquelético, lo que hablábamos, el músculo orbicular de la boca es el que encontramos aquí. Este es músculo, esta zona de aquí es el músculo. Entonces vamos a ver pues que eso es lo que le permite pues la movilidad a los labios. Podemos decir que cada labio se puede subdividir en tres regiones. Una cara cutánea, ¿verdad? Una cara cutánea, que es esta que vemos acá, ¿verdad? Una cara cutánea y una cara, ¿cómo se llama? Una cara mucosa, ¿verdad? Es esta otra que vemos acá. Esta es la cara mucosa, esta es la cara cutánea. Esta que estamos viendo acá es la cara cutánea, que se caracteriza por ser piel fina, y esta que ya está adentro en contacto con los dientes, esa es la cara mucosa. Donde a ambas se unen es lo que le llamamos el borde bermellón. Esta zona de aquí es el borde bermellón. Esto de aquí, esta punta de acá, es lo que conocemos como el borde bermellón y se caracteriza por ser más rojo. Lo hablamos en macro, están más cerca a la circulación y por eso es el color más rojizo de los labios. Y como es una zona de un epitelio especial, entonces vamos a ver que por eso pues fácilmente le da la coloración o toma la coloración pues rojiza. Decimos pues que la cara externa, o sea la cara cutánea del labio, pues está cubierta por piel fina. Tiene pues glándulas, ojo, tiene glándulas sudoríparas, o sea, suda pues, por decir así, ¿verdad? Tiene glándulas sudoríparas, tiene también folículos pilosos y además tiene glándulas sebáceas. Es piel, pues prácticamente es piel. Todo esto de aquí para abajo, esto es piel. Aquí, esto de aquí, esto es piel. Entonces, esa cara pues tiene las características de una piel, solo que es una piel pues más fina. Cuando ya nos vamos a hablar de la zona de transición, que es el borde bermellón, ahí vamos a ver pues lo que decíamos, la región pues se pone más rosadita, más roja, ¿verdad? Es la parte más roja del labio y también pues está cubierto por una piel fina. Ahora bien, aquí en el borde bermellón ya no hay glándulas sudoríparas como veíamos acá, a pesar de ser una piel fina, pero no hay glándulas sudoríparas y tampoco hay folículos pilosos en esta zona de acá, no hay folículos pilosos. Entonces ahí ya comenzamos a ver la diferencia. Vamos a ver y también pues vamos a ver que hay glándulas en sí, glándulas funcionales o glándulas que le den hidratación. Entonces por eso esta zona se reseca. Algunas personas pues en temporada de verano se les, así como decimos en buen salud, se les tuesta los labios, ¿verdad? Y tienen que comprar pues en mi tiempo era manteca de cacao, unas cajuelitas de manteca de cacao. Hoy pues ya ustedes ya ni saben qué es eso, pero pregunten a sus papás o a sus abuelos y van a saber qué es. Hoy ustedes pues las chicas, y bueno, también hay chicos, ¿verdad?, que usan pues unos, ¿cómo se llama? Chapstick, ¿verdad? Entonces es para darle pues alguna, esos volados no es hidratación, eso es una cera realmente, pero protege el labio. Pero lo más barato y común es pues llevar la lengua hacia esa zona, y automáticamente pues ya le damos una humidificación a los labios. Entonces esa es otra característica, ¿verdad? No hay folículos pilosos, ni hay glándulas sebáceas y tampoco hay glándulas sudoríparas en el borde bermellón. Pero
no tiene las características como se ve pues en la cara mucosa, que ya es la que vamos a ver, es esta zona de acá, ¿verdad? La zona de la mucosa, que es la cara interna. Entonces vamos a ver que esta pues sí, esta va a estar húmeda, esta está revestida por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, epitelio propio de los labios, y también siempre hay un tejido, ¿verdad? Todo esto es un tejido subepitelial de tipo colagenoso denso, irregular. Y este sí, ¿verdad? Vamos a ver que este sí alberga glándulas salivales menores. Pero estas principalmente lo que liberan es mucosa, no saliva. Ojo con eso. Entonces vamos a ver que es glándulas salivales menores en la cara mucosa interna. Ahora, la zona central, ¿verdad? Del labio está compuesta por lo que decimos, el tejido colagenoso denso, ¿verdad? E irregular. Y este tejido pues, rodea a los haces de músculo esquelético, músculo orbicular de la boca. Además, hay otros músculos involucrados que tienen terminaciones, como son los músculos de la expresión facial. Y esto es lo que hacen, pues, controlar los movimientos de los labios, tanto superior e inferior, para el habla, para la mueca, para expresarnos, para muchas cosas. Entonces, eso pues es la descripción de los labios, ¿verdad? Sus caras, los tipos de epitelio y las características que los diferencian una de otra de las tres partes. Algo muy importante saber, por ejemplo, que los labios son muy atacados por el virus del herpes simple, tipo 1. Este pues queda, yo creo que ya una vez explicamos más o menos que los virus cuando nos atacan pues quedan guardados en algunos, ¿cómo le llaman a esto? Se llaman virus no me acuerdo el nombre, pero les gusta quedarse a vivir en los ganglios de los nervios. Entonces, uno de ellos es el virus del herpes simple, otro es el virus del herpes zóster o de la varicela zóster. A los que ya nos dio varicela, en algún momento tenemos un bajón de defensa, nos puede aparecer donde se guardó esa información del virus de la varicela zóster, se puede reactivar y crear una lesión como en cinturón que nace desde la columna vertebral y llega hacia hasta adelante y se ve como que es un cinchazo así, pero lo que vemos es una parte enrojecida con un montón de puntitos, con un montón de vesículas, propias vesículas como las de la varicela. Pues lo mismo pasa aquí. El virus del herpes se queda a vivir en esta zona, ¿verdad? Se queda a vivir en el ganglio del trigémino. Entonces, cuando hay un bajón de defensa, el estrés, y eso se lo digo porque muchos padecemos de eso. Cuando yo fui estudiante y el estrés del estudiante es exquisito, frecuentemente brotaba una lesión del virus, del herpes en la boca, y duele, arde, pica, quema. Hay algunos que son bastante difíciles de controlar, hay otros que no, con tonteritas se curan. El mío respondía a una crema que estaba hecha a base de zanahoria. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Y hay otros pues que usan aciclovir. ¿Cuál es el otro que es el balaciclovir? Bueno, productos caros. Los antivirales son de los más caros que hay. No digamos el Remdesivir, que es el que han utilizado en los pacientes con COVID, pero no, ya me estoy pasando. Entonces, este virus pues ataca los labios, ¿verdad? Le gusta esa zona de los labios y le gusta también la zona perinasal también, pero más frecuentemente la perioral. Eso se da pues porque a veces el virus migra, ¿verdad? A través del ganglio, a través de las fibras nerviosas que tienen contacto con el ganglio, y como es en la zona del ganglio del trigémino, pues puede afectar las ramas del trigémino, la nasal, la oral y bueno, no son así las ramas realmente, pero son las terminaciones, ¿verdad? La oftálmica, la maxilar y la mandibular. Entonces, de la maxilar, pues, podemos tener la nasal, de la maxilar, de la mandibular, la oral, ¿verdad? La lingual también, y la oftálmica, que puede dar algunas lesiones, pero son más escasas alrededor de los ojos, son más escasas. Ahora, también pues la diseminación del virus se puede dar porque las ampollas o las vesículas se rompen y liberan el líquido, ¿verdad? Un líquido claro que es puro virus por completo, y pues va a hacer
lo que conocemos como la estomatitis herpética, o sea, la vesiculita rota, y esa es la estomatitis herpética, y es la que va a ser contagiosa, o sea, es la que se hace contagiosa. Entonces, los que hemos tenido eso fue porque tuvimos contacto con alguien que tenía un herpes y nos lo pasó, así de sencillo. Eh, el problema con esto es que cuando las estomatitis, pues, ¿cómo se llama? No, perdón, cuando la lesión pues libera el líquido, la ampollita se puede ulcerar y es cuando se vuelven pues muy dolorosas. La estomatitis herpética principalmente se dice que afecta a niños, pero realmente en los adultos es donde se vuelve pues más grave porque puede complicarse mucho y los pacientes sufren. Los que tienen eso pues saben de lo que estoy hablando. Quiero ver cómo voy, quiero ver cómo el tiempo, cómo voy. A 40. Vamos a ver, para no hacerla tan larga ahorita. Sí, la voy a dejar hasta aquí. La voy a dejar hasta aquí la clase porque venimos a comenzar venimos a empezar a hablar pues de los a hablar de los dientes. Entonces la voy a dejar así también pues para que no se sienta tan larga los videos, ¿verdad? Así que pues sí la vamos a ir dejando. Luego subimos la parte de los dientes y así la vamos a desarrollar. Primero Dios, a más tardar el sábado en la mañana tiene que estar subida toda esta clase. Y si no, hasta donde esté subida, hasta ahí la vamos a evaluar. Pero sí la quiero tener lista para que pueda ser evaluada. Así que nos quedamos aquí, jóvenes. Estudien mucho, por favor. Estudien. No he podido comenzar a calificar las notas de macro. He estado muy atareado con mi trabajo. Últimamente la universidad me está absorbiendo mucho, pero no me molesta, me gusta. Lo que sí es que pues, sí, el tiempo es lo difícil. He tenido mucho trabajo profesional, así que eso me ha limitado un poco el tiempo, pero pronto voy a calificar y vamos a ver. Así es que pero sí, el panorama que vi no era muy satisfactorio. Anduve viendo las notas, anduve viendo los exámenes de algunos, y vi los exámenes cuando me los entregaron y me siento un poco raro realmente, un poco no defraudado, no lo voy a decir, triste realmente. Así que métanle, jóvenes, métanle, por favor. A mí no me costaría estarles mandando PDF para que los lean o estarles dando clases de 20 minutos y búscalo en el libro. A mí no me costaría. Yo hago el trabajo pesado porque es hacerles el resumen y de esto ustedes vayan a buscarlo. Alguien me decía en el examen: doctor, ¿y usted de qué libro sacó esto? No, miren, enfóquense en lo que yo les he dado y eso vayan a buscar en los libros. No se pongan a leer el capítulo porque realmente es un montón. O sea, es mucho lo que hay una literatura. Moore creo que empieza con un montón de vueltas, ¿verdad? Eso es de macro, estoy hablando de macro, le dan muchas vueltas y aquí es conciso. Nos vamos a lo que necesitamos ahorita, o sea, la información que ustedes necesitan. El libro es una base, el libro es una ahí está todo, está completo el libro. Hay libros que tienen hasta histología incluida, pero no es ese el objetivo de ustedes. Va a haber un momento en que sí van a tener que conocer toda esa información. Pero para ahorita no. Acuérdense que la enseñanza de la UNIVO es basada en competencias, o sea, para lo que los estamos preparando. Y eso es lo que yo necesito que ustedes estudien. Así que no se metan en Honduras. Quedamos así, jóvenes. Les aprecio mucho, cuídense y nos vemos en el próximo video ya parece el programa de televisión. Continuamos, ¿verdad?, con la histología de la boca siempre. Ya entramos a la parte de los dientes. Cuídense mucho y estudien. Adiós.